Lorenzo, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media, esta vez con alguien, un amigo de la casa y una de las personas que más sabe sobre las guerras en curso, tanto la de Ucrania como la de Medio Oriente, consultor de muchísimos medios. Guillermo Laferriere está con nosotros. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Bueno, vamos por partes porque nosotros habíamos pensado una entrevista en la producción, pero las noticias se suceden minuto a minuto y estamos en presencia de un ataque de Irán a las bases estadounidenses en Medio Oriente. Concretamente se está hablando de Qatar, pero hay Hay señales de otros. que podría ser en otros países también. Entonces, ¿dónde tiene Estados Unidos las bases? ¿Qué es lo que hay en esas bases? ¿Qué recursos hay desplegados, tanto de armamento como de recursos militares? ¿Qué es lo que Irán está atacando? A ver, hay dos bases principales de Estados Unidos en Medio Oriente. Una en Qatar, que tiene un nombre impronunciable, que es una base gigante para medios terrestres y aéreos. Y la otra en Bahrein, que tiene una base de apoyo a la Armada de Estados Unidos. Han atacado también, tienen algunos contingentes menores en Irak, que durante el gobierno del amado líder Biden eran atacados casi de manera continua por Irán, y Biden por ahí les mandaba, qué sé yo, una reconvención, algún tirito, ¿viste cómo era Biden? Este, Acá el tema pasa por, me parece, que estas bases no son exclusivamente, son más que nada bases como para apoyarme si yo quiero hacer un despliegue e iniciar una campaña militar. Hay que tener Un en cuenta que despliegue, cuando Estados decís despliegue, es un despliegue de tropas, ¿no? Porque lo que tropas, se va, claro, claro. básicamente de tropas. Es como una suerte de, se le dice, posiciones adelantadas para este tipo de cosas, en temas logísticos y todas esas cuestiones. Ahora, eh, el, el, para el tema Irán, el punch de Estados Unidos está en lo que hizo los otros días y en los tres grupos de portaaviones que ya tienen la zona, más los submarinos que están dando vuelta y que pegaron a dos de esas instalaciones que la primera, la más importante, le pegaron con los aviones que salieron de Estados Unidos. El problema con todo este negocio es que lo que se está diciendo en estos momentos mientras nosotros hablamos es que esto que hizo Irán fue algo, digamos, simbólico para decirle al público interno, mirá lo que hicimos. El problema que tiene esto de lo simbólico es cómo lo decodificará el gobierno de Estados Unidos. Porque está bien, puede codificar que eso fue un acto simbólico de Estados Unidos para satisfacer a los Claro. halcones de los ayatolas, pero por ahí lo puede decodificar. No lo sé, como estos tipos no terminan de entender cómo son las cosas. Así que no lo sé cómo va Déjame a hacer una decodificarlo. aclaración con esto y que se entienda que estamos hablando sobre el breaking, o sea, todavía no hay Claro. reportes, estamos manejándonos con lo que se ve en redes, con los breaking de los medios y demás. Se habla de que no hay víctimas y de lo que se Sí. habla también es de que Irán, unas horas antes, avisó a Qatar de que iba a hacer estas acciones. Entonces, daría la impresión de esto que vos decís, una cosa un poco simbólica, un poco actuada, como para hacer algo. Pero lo cierto es que horas antes, y desde que se produjo el accionar de Estados Unidos con estos bombardeos a las instalaciones nucleares, Trump viene diciendo, les queda poco tiempo, arreglen. Esto no parecería, por más artístico que se quiera, que es una forma de decir, bueno, está bien, me estoy rindiendo. Sí, no, estoy Em, de acuerdo. Ahí te diría que una salida que podría tener, porque hay que también entender algo que hemos hablado en privado de esta cuestión. Estados Unidos tiene el problema de la mochila de 20 años de fracaso en Afganistán, 5 o 7 años en Irak, un desastre. Entonces, es natural que haya, digamos, cierto
cierta sensación de, che, ¿en qué nos vamos a meter en Irán? ¿Me comprendés? ¿Qué vamos a estar Exacto. años ahí? Entonces, eso es razonable que exista. No creo que sea el camino en que esto se está dirigiendo. Una forma elegante de salir de este tema y no responder es soltarle la rienda a Israel. Soltarle la rienda en el sentido de que Israel le empiece a pegar con todo a la estructura política de Irán y que se arreglen después que arda Troya, Karina, ¿me entendés? Esa sería una forma. Acá me gustaría hacerte, la verdad que tengo muchísimas preguntas. Pero se me ocurre una respecto de esto. Vos acabas de nombrar algo que políticamente se desató a partir del ataque de Estados Unidos, que es una especie de guerra civil dentro de las bases, o por lo menos dentro, no sé si las bases, pero de los influencers alrededor de Trump respecto de entrar o no entrar o inmiscuirse o no en esta confrontación. Sobre lo cual podríamos hablar largo y entendido, no tanto sobre el breaking, sino sobre si ser el país más poderoso del mundo implica o no ser el gendarme del mundo. No puede ser el país más poderoso del mundo y no hacer nada y pensar que eso te va a mantener el liderazgo. Eso es opinión personal mía que podemos compartir o no. Pero lo cierto es que esta guerra civil dentro del gobierno y también en el Parlamento en Estados Unidos ha ocurrido. Y hace mucho el paralelo de Irak. Irak y Afganistán, pero Irak. ¿De qué manera no es, vos tenés amplísima experiencia y conocés perfectamente esas dos guerras, de qué manera no es, digamos, comparable? Porque si no, siempre, digamos, se usan referencias históricas, no sé qué decirte, amañadas o forzadas, que no reflejan, digamos, las mismas características. Entonces, por más que sea, no es que, bueno, una guerra, Estados Unidos, Medio Oriente, más o menos, Ah, estamos. no. Tal cual. Mira, rápido. Afganistán, Estados Unidos entró a fines del 2001 en un mes con una mezcla de fuerzas especiales, ataques aéreos muy puntuales y la ayuda de los mujahidines que estaban en contra del talibán, liquidaron el gobierno talibán. Eso lo hicieron en un mes. En vez de irse y dejar que se arreglen, dejar 2 o 3 bases como para poder pegar cuando te convenga, pero no, decidieron hacer de Afganistán una nueva, Sí, un sí, nuevo una reino nueva de la nación libertad y la democracia. libre y Sí, occidental. y fracasaron como todo el mundo racional se los dijo. En Irak, en 2003, se invade en marzo del 2003 Irak sobre bases de mentira. ¿Por qué lo invaden? Porque habían quedado enojados muchos de los tipos que habían servido con el padre de George Bush, hijo, ¿no es cierto? Los que habían servido con el padre, y que cuando lo derrotan a Saddam Hussein en el 91, el camino a Bagdad estaba abierto y Mayors, que era el primer ministro de británico, les dijo, no vamos hasta ahí, que se arreglen ellos. Entonces, no es la misma situación. Y ya desde el punto de vista estrictamente militar, estamos hablando de una guerra que empezó el 13 de junio pasado, en la cual no hay, salvo los operativos de inteligencia que tiene Israel, alguna fuerza especial y ese tipo de cosas que son inevitables, vos no tenés masas de tropas regulares metidas en el terreno del otro. ¿Está? Clave, Clave, clave. clave es ese punto. Lo que nos lleva otra vez al Saddam ya colgado, ¿no es cierto?, de 1991. Porque, ¿qué pasó en 1991? No había, salvo después de la derrota militar en parte del territorio iraquí, este, Irak fue diezmado militarmente, como está siendo diezmado Irán. Irak era muy poderoso que Irán. Fue diezmado militarmente y el amigo Saddam retuvo el poder. Es decir, el tipo se quedó con una estructura militar destruida, pero siguió controlando el territorio iraquí. Es cierto que recordás que varios países colocaron zonas de no vuelo, de no utilización Exacto. por parte al norte y al sur, para tratar de, sobre todo al norte, para proteger a los kurdos y todo eso. Pero el hecho es que el poder político lo seguía teniendo el partido Baath con el amigo Saddam Hussein. Entonces, no sería de descartar que al final del día, cuando esto finalice, nos encontremos con un Irán donde gobierna alguien
que retenga el poder, ¿no es cierto?, en nombre de los ayatolás o a saber de quién. Lo que no creo que vaya a pasar de ninguna manera es que abiertamente se ingrese ahí para meterse en un desastre que sería tratar de dirimir políticamente facciones que se oponen a los ayatolás. ¿Vos te imaginas? Eso es interminable. Es No, no, imposible de conseguir. ahí, digamos, me parece que además es muy a futuro y estamos hablando sobre lo que está pasando en caliente. Uh -huh. Pero es bueno, digamos, hacer esta distinción porque si no, insisto, se hacen comparaciones ridículas con un par de elementos y que después no tienen nada que ver. Y esa fue la base de la argumentación de quienes se oponían al apoyo o al ingreso de las naves norteamericanas el 13 de junio. Y ahí voy a el tema clave, porque está, te diría, en base a las fantasías de todas las películas, que es Uh -huh. cómo se llevó a cabo esa operación, que fue súper sigilosa, que implicó señuelos, implicó trampas, declaraciones y estas armas súper increíbles, indetectables, que además te pregunto eso y una cosa que me parece importante con esto. Esos aviones, que ahora son súper famosos, hay negocios de todo de esos aviones no salieron de bases estadounidenses en Medio Oriente, salieron de No, Missouri. igual. A ver, pensemos primero esto. Estos aviones B-2 no son nuevos, tienen muchos años de uso. Son aviones para bombardeo estratégico nuclear, donde vos le podés poner cualquier otra cosa. Salieron desde el territorio continental de Estados Unidos, creo que desde Missouri, volaron todo el trayecto de la misión y lo interesante es que decenas de otros tipos de aeronaves de combate y de guerra electrónica, más las necesarias para reabastecimiento, estuvieron implicadas en esto, porque desde que volaban por el territorio continental de Estados Unidos, tenían escolta militar, aérea, estaban con un tráfico restringido de comunicaciones para preservar el engaño, a la vez que estaban cruzando el Atlántico en dirección hacia allá, bueno, otras patrullas de combate se les agregaban. Además, el tema de Se repostar, desplegaron también patrullas aéreas en otros lugares como para para, hacer así tal un poco de cual. Y ruido. además, actividades, aviones, no solo de reabastecimiento, sino que aviones sobre, digamos, la zona de influencia de Irán para hacer actividades de guerra electrónica, básicamente, me imagino, señales de obturar el tráfico, del uso del espectro electromagnético del enemigo. Se puede hacer también engaños sobre dónde vienen aeronaves o no. Hay una playa de cosas infernales que se pueden hacer. A eso tenés que sumarle un concepto que por ahí la gente no maneja. Esto no es como en las películas de la Segunda Guerra Mundial en que van los aviones, están sobre el lugar que van a bombardear y caen cosas sobre... No, no, no. Y cuento una pequeña anécdota personal. Yo hace 43 años en Malvinas, cuando te bombardeaban con aviones de combate, vos lo primero que sentís es la explosión, ¿ok? La explosión, el daño que hacen, todo ese tipo de cosas. Y segundos después, muchos segundos después, sentís el rugir del motor que pasó el avión por ahí. Esto es hace 43 años. Hoy esos aviones que tiraron sobre esos blancos, hoy escuché alguna cosa, cada cosa escuché, pero que tiraron sobre esos blancos, han de haber lanzado esas bombas a decenas o centenares de kilómetros del blanco. Y que la bomba, una vez salida, abandonada el avión, empieza a ser guiada no tanto por el avión, sino por satélites que la van monitoreando y van corrigiendo. Es un chino esto. Un chino. Y hablamos de una precisión milimétrica prácticamente. Sí, pero no tanto como un comentarista que dijo ayer que la primera bomba hacía un agujero y las otras entraban por ese agujero, ¿viste? Por un agujero de 1,5 metros. ¿Viste? Ese nivel de precisión no. Pero, ¿viste? La televisión argentina da para cualquier cosa. No, Pero, bueno, en todo el mundo hay mucha gente opinando. La verdad es que es bastante fascinante todo lo que tiene que ver con esto, el secretismo, la forma que se decidió, porque
lo cierto es que había muchas contradicciones dentro del propio equipo del presidente Sí. Trump. Había algunas voces que le decían que actuara inmediatamente, otras voces que, como bien decís vos, decían que no, que meterse en esto implicaba un montón de riesgos o que no era necesario. Quiero volver sobre el Pero tema. déjame un temita Sí, por lo que estás hablando ahí. Claro, pero ¿sabés qué te da la oportunidad de poder discutir lo que vos decías de sí, no, tal vez? ¿Sabés qué es lo que que te da la oportunidad? Que esos medios que hicieron esa operación están en estado de alistamiento 24 horas todos los días del claro. año. Es decir, que vos no tenés que estar, además del tiempo que perdés tomando una decisión, el tiempo para preparar una misión. Eso ya está. Claro. ¿Me Bueno, de comprendés? hecho se decía que la decisión la tomó en el último momento el presidente Trump Claro. en base a los nuevos informes que tenía, en base a lo que Israel le había preparado el terreno. Hay mucha información que dice que 48 horas antes se estuvo coordinando la inteligencia israelí con la inteligencia norteamericana para que Israel atacara ciertos, no sé, ciertas bases o ciertos caminos, o no lo sé, ahora decime vos, que le permitieran entrar a Estados Unidos en el territorio sin muchos riesgos. Sí, pero hay que, ¿Qué tengamos fue en la cuenta, ayuda? Ah, dale, dale. Karina, Sí, perdón, sí. que el trabajo grueso lo ha hecho Israel, no Estados Unidos. Esto lo de Israel es como se dice en Argentina, la frutillita en una torta. ¿Me entendés? Vos pones una cereza en un cóctel que has hecho, ¡pum!, la cerecita. Pero el trabajo grueso lo viene haciendo Israel, no Estados Unidos. ¿Eh? Sí, ¿qué es lo que hizo Israel concretamente? ¿Cuál fue la coordinación entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Trump que le permitió, esto que le permitió a Trump, que lo convenció y que le permitió ingresar, digamos, con tanta facilidad y con tanta seguridad? A mi juicio, sin tener prueba de ello, es que en las primeras horas del 13 de junio en que atacó Israel a Irán, destruyó toda la defensa aérea y los sistemas de comando y control aéreo de Irán, con lo cual los cielos de Irán no eran una amenaza para cualquier Claro. acción de Israel y menos de Estados Unidos. Entonces, con esa precondición, vos le estás dejando al otro la oportunidad de que cuando quieras. ¿Entendés? Israel está actuando sobre el territorio iraní como si el espacio aéreo fuera de ellos. O sea, no hay nada que vuele de Irán. No hay nada que Irán pueda hacer para impedir que un solo avión de Israel no llegue. De hecho, ni un solo avión de Israel ha sido abatido. Irán es una farsa, Karina. Es una Sí, gigantesca farsa que hemos comprado por décadas. te quiero consultar eso después. Primero déjame llevarte un poquito a la cosa Sí. técnica de la que se ha hablado tanto. Em, Estos aviones, estos B-2, que hay B-2 general, hay uno que se llama Spirit, hay una diferencia entre algunos de ellos, hay alguna modificación sobre los que se vienen usando hace unos cuantos años, se dice que hay una poca cantidad en el mundo, un par de decenas. ¿Qué pasa con este avión que se está volviendo mítico? ¿Y qué es esta carga de que se dice que se lanzaron en las instalaciones nucleares? Esperá, que me lo anoté, pero no sé si es lo correcto. GBU-57. Sí. A ver, los detalles técnicos de la diferencia entre un avión y el otro no los puedo saber, porque por ahí las diferencias no tienen que ver con la capacidad de carga útil, sino con elementos de contramedidas electrónicas que puedan llegar Claro. o sistemas de navegación. Andás a ver. Lo que sí, ojo que este tipo de cosas de armas que vamos a hablar ahora, las tienen los rusos también. Esta arma que se lanzó sobre esta instalación para construcción de armamento de parte de Irán es un trabajo de ingeniería fenomenal, porque vos pensás que tiene casi 14 toneladas de explosivos que están recubiertos en una carcasa, a saber de qué aleaciones, que vos las lanzás a centenas o decenas de kilómetros del blanco, que va con toda esa fricción, choca contra el terreno, no explota, y
penetrando todo lo que haya ahí de concreto, hierro, lo que se te ocurra, penetra, 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 y cuando llega a los 60, 70 metros, detona. Vos sabés la cantidad de ingeniería que hay ahí para que no se deforme, para que no explote antes. Pueden regular inclusive a la altura en que quieren que explote, en esa profundidad en que va descendiendo. Es un trabajo inimaginable de lo que han hecho. ¿Me comprendés? Se decía que, Imagínate lo que saldrá cada bomba. tal cual, lo que saldrá Porque cada si bomba y cuánto. un torpedo de un submarino, un buen torpedo de un submarino, hecho por la mejor empresa europea que es italiana, sale entre 4 y 5 millones de dólares, imagínate eso. Se dijo durante todo este tiempo que Israel, incluso reportes tuyos, que Israel tenía la posibilidad de atacar estas instalaciones nucleares, las tres de las que se habla, Fordow y las otras dos que me tengo que poner a leer los nombres, pero no me los acuerdo. Impronunciable. Sí, Este, algunas tenían cantidades de enormes de centrifugadoras, otras hacían otro tipo de trabajo, pero que, perdón, que Israel podría llegar a atacar, pero que quien realmente podía hacerlo tenía el único arma para hacer esto que vos decís, lanzar una carga que penetre la montaña y no sé cuántos metros o kilómetros, no sé cuánto es, hacia abajo, era Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene Irán bajo la montaña? ¿Cuántas instalaciones de estas tienen? ¿Y qué otros países tienen instalaciones nucleares bajo la montaña? Porque recordemos que estos cordones montañosos que tiene Irán, que le han servido muchísimo, digamos, para hacer este tipo de ocultamientos, se han empezado a conocer estas bases quizás con algunos informes de inteligencia y demás, 2002, 2008 se fueron conociendo algunos y no se sabía qué era lo que estaban haciendo y cuál era la dimensión, porque a pesar de haber ingresado en distintos tratados de no proliferación, obviamente el régimen de los ayatolás le mentía a las organizaciones internacionales que monitorean esto. Entonces, realmente como que era todo un enorme secretismo que de pronto esta semana todo el mundo conoce, bueno, estas son las bases, están en tal sí. lugar en la montaña, se ingresa de tal manera. ¿Qué es lo que concretamente tiene Irán y qué otros países tienen este tipo de instalaciones tan aseguradas? A ver, instalaciones militares fortificadas con profundidad tienen varios países importantes. Estados Unidos los tiene Rusia, China está muy abocado a todo eso. Pero estas instalaciones tan fortificadas como esta última que estuvimos hablando, no son instalaciones propiamente para albergar proyectiles o armas que van a ser lanzadas, sino para proteger esos desarrollos de uranio enriquecido de las acciones militares que estaban recibiendo. Porque hay que recordar que hace años que Israel, seguramente, en acciones que se pueden decir negras, vienen teniendo accidentes los ingenieros que están con estas Claro, cosas, tienen accidentes en la fábrica, revientan puertos con sustancias químicas. Entonces, el para asesinato evitar de todas Soleimani, esas, que fue durante el gobierno de Trump, bueno, creo. claro, para evitar toda esa catarata de mala suerte, bueno, fortifican eso y meten ahí. Entonces, eh, de nuevo, ahí salió también el gobierno de Irán hace 3 días diciendo que habían logrado recuperar gran parte del uranio enriquecido y lo habían llevado a Sí, algún lugar de las como que montañas, casi como si hubieran ocultado el arca de la alianza, una cosa. Y a mí me causa muchísima gracia porque si hay algo que se hizo evidente desde el 13 de junio, es la capacidad que ha tenido Israel para penetrar toda la estructura de secretos y de discusiones y de decisiones de Irán. Así que te imaginas ya que esto de que lo tienen en un lugar oculto de la montaña, me hace acordar a cuando en la Segunda Guerra Mundial decía que Hitler se iba a refugiar en los Alpes suizos para una última resistencia. Son payasadas de regímenes fascistas, como es el de Irán. Em,
no obstante estos daños que tanto Estados Unidos como Israel han reportado que hicieron a el armamento, a las instalaciones, al acabar con las cúpulas, tanto de inteligencia como Mm, militares y de policía de sí, Irán, lo cierto es que en menor medida, pero se siguen ocurriendo lanzamientos de misiles hacia Israel en estos días, menos, pero siguen ocurriendo, e incluso esto que acaba de ocurrir con Qatar y que andás a ver qué es lo que sigue, sí, qué es lo que siguen pensando o tramando. Han amenazado también a Arabia Saudí y la gran amenaza de la que están hablando, que es dinamitar el estrecho de Hormuz, que pondría en jaque, obviamente, el comercio sí. petrolero mundial y sería un desastre enorme. ¿Qué es lo que le queda a Irán? ¿Qué es lo Bueno, que puede hacer con Hormuz, por ejemplo? a ver, primero pensemos en qué categoría de liderazgo tenemos en Irán. Todo el tema de disuasión se basa siempre en que los dos lados hay tipos racionales. Claro. A mi juicio, el sistema político de Irán no es racional, porque si hubiera sido un sistema racional, todos estos meses que estuvieron dando vuelta con negociaciones con Trump, conociendo la farsa de su poder militar, hubieran firmado cualquier cosa con tal de postergar esto unos años y preservaban las cosas. Es decir, esa decisión no la tomaron. Prefirieron arriesgar a ver si tenían una guerra o no. Si tuvieran algún resto de racionalidad, ya tendrían que haber buscado la vuelta para parar esto. Y sin embargo, redoblan o juegan al límite, como si estuvieran jugando tenis casi al fleje con esto de Qatar. Entonces, ¿qué les queda? El tema está en que la dinámica que está teniendo esta guerra, una en la cual Israel degrada y degradó masivamente la capacidad militar de Irán, y a su vez Israel tiene un sistema de defensa antiaérea multicapas muy eficiente, único por el tamaño reducido de Israel. Ningún otro país grande lo puede tener, eso olvídense, no lo van a tener. Lo hemos hablado respecto de la idea de hacer un Iron Mm, Dome para Estados Unidos ah, que ha presentado no, Trump. Que lo no. hablamos otro día, pues si no nos vamos a distraer, pero Sí. es cierto, el tamaño. Pero ¿a qué voy? Claro, algún misil de los tipos entra, pero fíjate que entra y ¿dónde pega? Pega en ciudades, no degrada la capacidad militar de Israel, pero ¿por qué pega en ciudades? Porque es evidente que los sistemas de guía y de telemetría que tienen estos misiles no les da para pegar a las bases aéreas de Israel, para pegar a otra infraestructura militar. Entonces, el blanco de una ciudad es mucho más grande, es más sencillo, y bueno, te pega un hospital, una escuela, lo que se te ocurra, pero no porque necesariamente estén apuntando ahí, no, tiran al voleo a una ciudad y vas a pegar en algún lado. Entonces, en esa Perdóname, dinámica, te estoy interrumpiendo un montón de veces, pero es que no, cada cosa me da mucho interés. Eh, Están tirando, o sea, ellos desplazan las lanzaderas, ¿verdad? claro, porque son móviles. Las lanzaderas son esos camiones que tienen 6 ruedas u 8. Por eso lo que ha hecho Israel es increíble, porque es muy difícil. El nivel de inteligencia que tenés que tener para pegarle a esas lanzaderas significa que vos tenés un nivel de información permanente, constante de lo que está pasando, y además tenés patrullas aéreas de combate en la zona para pegarle cuanto antes y no que se mueva. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta deriva que estamos conversando, la suerte de Irán está liquidada. En esta deriva serán un par de semanas, no sé, pero esta deriva es insostenible. Ahora bien, ¿qué le queda? Acá, como un amigo, Fabián Calle, ha dicho empezar a tirar sobre los países del Golfo, Bahrein, Emiratos, Arabia Saudita, no para ganar, sino para generar un gran problemón y que eso haga que otros actores de alguna manera presionen para, no sé, algo. Con respecto al estrecho de Hormuz, que vienen dando vuelta con esto hace rato, yo tengo dos indicios básicos. Uno, el precio del petróleo que subió, pero no escaló. Está en 74, 75 promedio. Quiere decir que el mercado al cual ambos
consideramos como mucho más sabio que los políticos, no está viendo esto con peligro. Pero además, pensemos en qué puede hacer Irán para cerrar el estrecho de Hormuz. La armada iraní es una colección de cachivaches. Es un, no existe, o sea, la idea de una armada iraní que se planta en la boca del estrecho de Hormuz y dice no pasarán como si fuera el Madrid de los 30, del 36, olvídense, porque sería volada de la faz del mar en horas. ¿Qué es lo que sí podrían llegar a hacer? Minarlo. Entonces, al De eso se está minarlo, hablando mucho. bueno, pero no lo han hecho. Al minarlo, vos lo que lográs es que, normal, claro, de inmediato el tráfico marítimo se corta, el desminar es un trabajo que se hace, hay buques de desminado occidentales en la zona, pero el tema está en que cuando vos desminás y terminás el trabajo, no es que das un certificado que dice no quedó nada flotando o sumergido, nadie te da eso. Entonces te imaginás las aseguradoras y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si algo pueden hacer, se me ocurre, pasa por el tema del desminado. Si van con la flota esa que tienen a No. cortar el estrecho de Hormuz, yo creo que van al desastre. Cualquiera de las dos circunstancias, a mi juicio, son suicidio para Irán, pero, viste, Sí, lo que son pasa es que ahí dementes. ya no se sabe, porque bien lo decías, una salida lógica también hubiera sido, bueno, entregar, digamos, a la cúpula como para mantener al El régimen a régimen. cargo. Y sobre todo que estamos hablando de que el líder, quien está guiando todo esto, es una persona muy mayor con muchísimos problemas de salud, tanto física como mental, y que andás a ver, ha habido este fin de semana muchos trascendidos de que estaba en un búnker, de que de hecho se filtraron incluso imágenes que serían donde estaba con mucha seguridad, que no permitía que le mandaran mensajes que fueran por ningún medio Seguro. de comunicación, de ningún tipo de red o de servicio de mensajería. Entonces, todo eso que se ha visto tanto en las películas y tanto en los libros de historia militar, las caídas de este tipo de regímenes, implican un pandemonium, digamos, que se desarrolla ahí, que no manda a nadie, y eso posiblemente sea lo más peligroso, ¿no? Porque el Y, freelancer, ahí te recuerdo dos ejemplos históricos. En el 45, cuando Hitler ordenó destruir Alemania, y que al final del día no se cumplió. Y cuando en Japón, después de la segunda bomba atómica, hubo sectores nacionalistas japoneses que se negaban a la rendición y que inclusive trataron de hacer un golpe contra el emperador. Es decir, esa situación en este tipo de regímenes es muy probable, o claro que sí. sea, el salto a la locura. No, no, yo no lo descarto, para nada. Y Guillermo, menos te mal sacamos. que no tienen un arma atómica. No, a ver, ¿Te imaginas? si mucho hemos aprendido en estos días. Hemos aprendido cosas como que no te las pregunté porque no te quería sacar más tiempo, pero hemos aprendido que Rusia les mandó unos mensajes muy solidarios, muy rico todo, pero Pero, nada, nada. De hecho, ya no había hecho nada, perdón, Guillermo, con Siria, que no se puede tocar Siria porque si pasa algo con Siria, Rusia va a saltar. Rusia no saltó, de hecho, se puso a arreglar con el régimen nuevo y chau. Y en este caso también mandó sus mensajes muy, muy compungidos, pero nada. China lo mismo, se va poniendo medio de costado China pero más vale. y no creo, digamos, que vaya a avalar una acción brutal sobre el estrecho de Hormuz porque eso también los perjudica. O sea Perdón, que, el 70% del petróleo que produce Irán se lo compra China. Así que te imaginas cómo debe estar taladrando en la oreja de los líderes iraníes la presión de China. por eso digo que del ataque, digamos, de estos poquitos días, menos de 2 semanas en los cuales desde que se inició, luego la inclusión de Estados Unidos fuertemente en la devastación del régimen y la reacción de los socios, empezando por los vecinos que están todos apoyando a Israel, dirán, sí, no, desescálela.
los comunicados, digamos, de forma que se sabe, pero que están todos apoyando a Israel, de alguna manera reconfiguran la geopolítica, por lo menos digamos, la diplomacia y la geopolítica seria, no las cosas que dice el G7, que dice pavadas, que nadie escucha, que nadie lee, no los comunicados de ONU, hubo reuniones de ONU todo este tiempo, se lo avisa a la gente, porque a nadie le importa, no sale de ningún lado, dicen cosas, hacen unos gestos muy, muy serios y hacen comunicados, tampoco le importa a nadie, pero sí le da la pauta a Estados Unidos de que hasta dónde pueden llegar sus dos monstruos más importantes, China y Rusia, sí le da la pauta a los vecinos de la región de quién puede liderar y quién no, y sí le da la pauta también, y esto te lo consulto, a los grupos de proxies terroristas, llámese, bueno, los ya obviamente diezmados, Hezbollah e Irán, perdón, y Hamas, Jamás. pero también al resto, porque hay muchísimos más. Entonces, esto de alguna manera cambió, estos 10 días cambiaron mucho lo que pensábamos Sí, todos, ¿no? pero te agrego algo más. Es también un mensaje que me parece que no se termina de comprender. Medio Oriente, con Trump, ha vuelto a ser un lugar de interés para ellos. Medio Oriente había estado abandonado por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, esto es importante también porque te indica un límite a otros, a la intención esa que tuvo China, ¿viste? ¿Te acordás con el acuerdo ese que hizo entre Arabia Saudita e Irán? Y todo el mundo dijo, un gran éxito la diplomacia china, se crea un eje Sí, 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 por supuesto. entre Teherán y Riad, pavadas una tras otra. Pero ¿a qué voy? Y esto no es una buena noticia para muchos. Esto va en favor de las zonas de influencia. Esta zona de influencia de Estados Unidos. Hay otras zonas de influencia que son de China, hay otras zonas de influencia que son de los rusos. No es que Estados Unidos va a salir acá en una cruzada heroica a liberar el mundo. Olvídense de eso. ¿Mm? No, no, yo iba más que nada a cómo se han reconfigurado, digamos, cómo se Sí. han dado por tierra algunos supuestos. Y cómo de alguna manera a Trump, que es muy dado a decir lo más importante de la historia, el más gigante, viste, como esta grandilocuencia del presidente, eh, podría aprovecharlo mucho porque se están cumpliendo 10 años de los acuerdos que se hicieron del plan nuclear que se firmó con el G7, se firmó también con China, obviamente, con Estados Unidos, que se suponía que iban a apaciguar y que iban a desescalar la ferocidad, la criminalidad del régimen iraní, No. y lo que hicieron fue legitimarlo y darle aire y encima sacarle sanciones. Pero, Entonces, la lucha de Trump de todo este prolongado tiempo contra esas élites, contra ese deep state, contra las élites europeas, contra un tipo de diplomacia, te diría, vacía, condescendiente, vacía. vacía y demás. Sí, esto llega a buen término. Y Trump, sin meterse en una guerra que, como bien dijiste, tuviera que desplegar tropas, más allá de que hay muchísimas tropas, y vos lo has dicho muchas veces, desplegadas per se en las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, pero digo, sin que tuviera que poner tropas en el terreno, sin que tuviera que hacer tanto despliegue como vaticinaban sus detractores por meterse acá, logra tanto o mucho más o superar largamente lo que fue ese ridículo plan en el cual estuvieron todos y no tuvo ningún beneficio, me parece que eso es como un gol que se puede adjudicar Trump, más allá de que hable con Israel, Sí, o sepamos que Israel empezó todo esto, pero digo, y que Israel hizo el trabajo grueso. Pero para Trump, para su narrativa, para su discurso, para su legado. 10 años contra 10 días, me parece que es como, no sé, es la campaña pero tal cual. hecha. Pero viste cuando Trump te dice paz a través de la fuerza, es un discurso muy de Reagan. Me hace acordar a cuando De Gaulle decía que la fuerza militar es un elemento que
mejora los modales en la mesa de negociaciones. Eso es así, o sea, todo ese discurso de que vos de una manera racional, con tipos que pretenden eliminarte de la faz de la tierra, vos vas a llegar a un punto de intersección de común acuerdo, es de un nivel de ingenuidad que explica la decadencia de la decadencia de Occidente en estas últimas décadas. Porque No, la por supuesto, verdad sí, sí. es, Una nadie lo visión del quiere. pacifismo totalmente vacía, básica, banal. Bueno, que nada, que dejó precisamente que Irán tuviera una influencia imperialista, tanto que lo critican, absolutamente imperialista, en Bueno, toda la región durante todos los últimos 10 años. Guillermo, ahora sí, te saqué un montón de tiempo, te agradezco muchísimo, muchísimo todo este conocimiento que nos has dado. Veremos cómo sigue todo esto pasa. y, y te agradecemos mucho habernos acompañado. Chau, cuídense. Chau, chau. Chao, chao.